tardes para todos. Nuevamente, mil gracias por estar conectados a nuestro programa Juntos lo hacemos posible, que sale por las redes sociales de la Presidencia de la República. Bienvenidos, soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado al derecho al trabajo dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Recordemos que este es un programa que tiene dos preceptos fundamentales, solidaridad y resiliencia. Solidaridad, que es un llamado que ha hecho la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hablando como la posibilidad de salir adelante luego de esta pandemia si logramos llevar el principio de solidaridad a toda la humanidad. Y la resiliencia, porque es un llamado que nuestro presidente Iván Duque ha hecho a todos los colombianos para que podamos dejar atrás la adversidad y a pesar de las dificultades salgamos adelante. Este ciclo de conversatorios está en el marco de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y hoy vamos a hablar del derecho al trabajo. Nos acompaña muy especialmente, le damos un saludo a la señora vicepresidenta de la República, doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón. De igual manera nos acompaña el señor ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. También nos acompaña la doctora María Claudia Camacho, jefe de sección de Trabajo y Empleo de la Organización de Estados Americanos, y la doctora María Fernanda Quiñones, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico. Hoy, a diferencia de los otros programas, vicepresidenta, y no porque usted lidere todo el tema de mujer en Colombia, pero estamos 4 mujeres y el señor ministro de Trabajo. Así es de que es un programa muy especial por el tema, porque está la vicepresidenta, porque está el ministro y porque somos 4 las mujeres que vamos a conversar. Bueno, señora vicepresidenta, señor ministro, a nuestras invitadas especiales, la pandemia cambió definitivamente todo el marco de las relaciones laborales, económicas y sociales también. Y uno de los preceptos identificados por el Gobierno Nacional en Colombia ha sido buscar alternativas para poder salir de esta crisis. Entonces yo le voy a pedir en primer lugar a la doctora Marta Lucía que nos dé su visión sobre el tema de las medidas tomadas por el gobierno en conjunto para estos momentos de dificultad. Bueno, pues muchísimas gracias. Me encanta estar acá en este espacio, compartirlo, por supuesto, con este grupo excelente de mujeres, pero también con este ministro sobresaliente, y decir que evidentemente estamos viviendo una experiencia sin precedentes. Esta es una experiencia que nos obliga realmente a acudir a esos valores, a los principios. ¿Qué es lo que realmente debe tener una prioridad? Y como bien lo decía usted, primero la solidaridad. Aquí salimos juntos adelante, cada uno por su lado no es posible. Y necesitamos entonces cultivar muchísimo en la sociedad ese principio de la solidaridad. En segundo lugar, también el de la corresponsabilidad. Aquí debemos saber que nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros mismos no estemos dispuestos a hacer. Lavarnos las manos, utilizar el gel, ponernos el tapabocas. Son decisiones del libre albedrío, y es saber que con esto nos estamos cuidando a nosotros, pero también estamos cuidando a los otros. Y el tema de la resiliencia, que ya usted lo explicaba muy bien. Nosotros con el presidente de la República, con todo el Consejo de Ministros, cuando se tomó la decisión de hacer el cierre de la economía, dijimos que es fundamental tener unas actividades que estén funcionando. En primer lugar, porque tenemos que garantizar el abastecimiento de los colombianos, y eso lo hicimos con los alimentos, los medicamentos y los elementos de aseo. Eran 3 elementos absolutamente esenciales para cualquier persona. En la época del confinamiento trabajamos acá desde la vicepresidencia con el ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo, el ministro de Agricultura, permanentemente con todos los equipos técnicos, llevando en un monitor qué estaba pasando con los alimentos en el país, con la distribución de medicamentos, con la ministra de Transporte también para asegurar el transporte. Digamos que esto fue bastante efectivo para evitar que el confinamiento además generara un impacto sobre lo que es realmente esencial para la dignidad de la vida, y es eso, tener con qué asearse, tener cómo comer.
Después entonces pues han ido todo este paquete de ayudas sociales sobre las cuales ustedes acá en este programa también han compartido tantísimo. Un programa muy importante del ingreso solidario que hace parte de toda esta innovación que se ha introducido por parte del gobierno, pero también hemos tenido desde el primer día la preocupación por el empleo. En esto el ministro Ángel Custodio tiene un gran liderazgo, ha convocado el presidente del gobierno, el ministro, una misión de empleo, porque sabemos realmente que todas las ayudas son necesarias, son bienvenidas, pero tenemos que lograr la solución estructural, que es la solución a la seguridad económica de cada colombiano. Y nosotros hemos venido trabajando muchísimo en lograr que esas empresas que se mantuvieron abiertas, las que después han venido abriendo, pues se haga realmente un proceso de reinicio de actividades económicas el más pronto posible, pero siempre muy cuidadosos en los protocolos de bioseguridad, que también trabajamos mucho en eso, desde la vicepresidencia con los dos ministros de Comercio y Agricultura, el de Salud, por supuesto, porque ya tenemos que tener claro, no hay ningún país del mundo que pueda estar cerrado indefinidamente, entonces esta reapertura selectiva de sectores pues tiene que tener ese, digamos, como ese criterio, lo que más impacte favorablemente al empleo y lo que menos riesgo de contagio traiga, pero siempre advirtiendo la necesidad de este autocuidado. Y en tercer lugar, hemos trabajado muchísimo en el tema de la mujer. La mujer es la más golpeada con esta pandemia porque sabemos que, en primer lugar, las mujeres están concentradas en esos sectores que más han sufrido con el aislamiento. El 70% de las mujeres trabajan en sectores como comercio, servicios, inclusive todo lo que tiene que ver con el turismo, que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Entonces esto le afectó el empleo de las mujeres. Pero también una cosa que nos preocupa muchísimo es cómo la mujer que está en la casa, que ha tenido obviamente que acompañar ahora a sus hijitos con todo el tema de la educación digital y demás, entonces le queda muy difícil hacer teletrabajo, pues porque es que tiene que estar muchas veces en la casa, no haya sido un computador o dos, entonces pues los hijos son la prioridad y para la mujer trabajar en estas condiciones es muy difícil, entonces por eso vemos cómo ha aumentado el desempleo de la mujer durante este tiempo. Nos preocupa muchísimo porque los datos del mes de junio son realmente bastante preocupantes y sobre todo en algunas ciudades donde está, digamos, los mayores niveles de desempleo. En este momento vemos nosotros cómo en el caso de las mujeres el desempleo está en el 21%, lo cual realmente pues es bastante duro. Y estamos pues obviamente conscientes de que siempre ha habido una brecha de desempleo más alto de las mujeres que de los hombres, pero pues esto es preocupante. El total del desempleo en el mes de junio tuvo una reducción de 2 puntos, bajó a 19,5 si no estoy mal. Ojalá que esto se convierta en una tendencia, ojalá que siga bajando y por eso el énfasis del gobierno en poder normalizar la mayor cantidad de sectores para que vuelvan realmente las empresas a contratar a los trabajadores, más allá obviamente de todos los apoyos que se están dando a las empresas mediante financiación blanda, créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, pero hoy vemos con mucha preocupación la cantidad de empresas que se perdieron, que se cerraron seguramente ya de manera definitiva, porque eso es el empobrecimiento de las familias. Hay que tener claro que perder el empleo es perder el ingreso de la familia y perder el ingreso cuando no se ha tenido la oportunidad de tener ahorros durante un tiempo, pues esto es el empobrecimiento de las familias. Y por último diría, porque yo sé que después se da oportunidad de intervenir más, nos hemos preocupado mucho por el tema de la población informal, porque es que en Colombia tenemos un 47% de población informal. Hemos venido trabajando también con el ministro de Comercio, con el ministro, con la directora del Departamento de la Prosperidad Social, la doctora Susana Correa, con el ministro de Trabajo, con el rector de la Universidad Minuto de Dios, con el director del DAPRE, el doctor Diego Molano, para lograr realmente también una respuesta estructural a la población informal. Nosotros estamos convencidos que esta puede ser la gran oportunidad para que esta población informal haga un tránsito hacia la formalidad. Y la manera de hacerlo, en primer lugar, es ayudar a que ellos puedan tener acceso al sistema financiero. Hemos hablado ya con varios bancos
para lograr que a esta población informal se le puedan dar créditos con el sector financiero que estén garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, igual que se está haciendo con las empresas. Segundo, con Confecámaras, que es el gremio de las cámaras de comercio, diseñamos un registro simplificado para que esta población informal pueda registrarse en las cámaras de comercio. Y con este registro simplificado que se llama de unidades económicas, unidades económicas familiares, ¿cómo se llama? Bueno, este registro simplificado les da además el derecho a tener una capacitación por parte de las cámaras de comercio, capacitación para que puedan hacer emprendimientos que sean escalables, sostenibles, rentables. Entonces si logramos todo este círculo virtuoso de financiamiento, registro, capacitación y facilitarles realmente el acceso a su actividad, pero pues ahora con mejores condiciones de formalidad, pensamos que este puede ser un tránsito muy positivo. Entonces estamos ahora trabajando en el diseño de un piloto que vamos a hacer con las ciudades de Villavicencio, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena. Tenemos 6 ciudades con las cuales vamos a hacer este piloto de ayudar a la población informal a que salgan con unas medidas de protección también, su casco, su tapabocas, pero sobre todo que les podamos brindar todo este acompañamiento institucional y ojalá que se puedan volver emprendedores. Ese es un poco lo que hemos trabajado en este tiempo. Gracias, vicepresidenta. Bueno, en anteriores conversatorios nos han acompañado pues la ministra de Educación, el viceministro de Educación Superior, el viceministro de Tecnologías de la Información. Hemos contado también con el viceministro de Agricultura, hoy el ministro Ángel Custodio, a quien le tocó un tránsito muy especial, y es que llegó después de tener una enorme trayectoria pública también, liderando temas de mujeres, de las madres, de bienestar familiar, de las madres comunitarias, y llega al Ministerio de Trabajo con una agenda y nos encontramos con la pandemia. ¿Cómo fue ese tránsito, ministro? Además, porque usted conocía los temas desde afuera como congresista, ese tránsito también de la proyección que se traía en el ministerio frente a las decisiones por el COVID. Gracias, doctora Nancy Patricia. Un cordial saludo para usted y para nuestra señora vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, y de igual manera a nuestras invitadas el día de hoy. Y bueno, este ha sido uno de los temas más complejos porque yo llego de Honduras, estaba en una banca multilateral y cuando el presidente me pide que estemos acá acompañándolo, gustosamente lo estoy haciendo y me tocó vivir, yo me posesioné y a los 8 días se declaró la pandemia y yo venía a hablar aquí de reformas laborales, de reformas pensionales y esto tocó cambiar totalmente el panorama porque el COVID ya se venía, pero no con cuarentenas obligatorias y demás. Esto nos obligó a cambiar totalmente la agenda que tenía el Ministerio de Trabajo y gracias a Dios, de alguna manera hemos tratado de responder. Lo primero que nosotros nos tocó es inmediatamente cuando se declaró la emergencia sanitaria y luego la cuarentena, es qué íbamos a hacer con los empleos de este país. Nosotros ya teníamos una ley de teletrabajo, pero la ley de teletrabajo tenía unas condiciones muy fuertes para cumplir en ese momento. Por eso este ministerio y con el gobierno nacional, ¿qué se logró? Inmediatamente, ¿cómo podemos salvar y cómo podemos realizar la actividad productiva sin dañar el empleo en general? Por eso se creó trabajo en casa. Y fue la primera decisión que el gobierno tomó y trabajo en casa era prácticamente el 80% de las personas que lo podían hacer irse para su casa. Eso significaba una nueva estructura, digamos, de relaciones laborales y demás. Y hoy está implementado y prueba de ello que esto se quedó es que ya hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley para regular el trabajo en casa de manera extemporánea, de manera excepcional y de esa manera hoy se puede implementar. ¿Qué cosas nos preocupaban? Lo que decía nuestra señora vicepresidenta, esas relaciones, cómo conjugar lo laboral con el hogar.
Eso era es lo más difícil, y en este momento eso es lo que nosotros vamos a regular. ¿Eso qué significa? Mantener las condiciones laborales del contrato de trabajo, pero hay que colocar unos elementos nuevos. Las condiciones salariales no se pueden cambiar, pero sí el tema de regular descansos, la desconexión laboral, que es algo que nos están pidiendo, y en esa tarea estamos trabajando, y reitero, toca regularlo. De igual manera, su protección en salud. Esto significaba que la ARL cambiara sus funciones, tenía que ya conectarse en la casa con el trabajador, y de esa manera podemos avanzar. Creamos la figura de del subsidio de conectividad, porque eso existe el subsidio de transporte, pero estando en casa se suspende el subsidio de transporte. Lo cambiamos para tener el subsidio de conectividad, y eso nos permitió que el trabajador no se viera afectado en sus ingresos y brindar unas oportunidades. Todos esos elementos hoy los estamos planteando en un proyecto de ley. Hemos avanzado en otros temas. Al comienzo, digamos, regulamos anticipar vacaciones, regulamos todo lo que tiene que ver las licencias no remuneradas, las regulamos para que no se cometieran abusos con el trabajador. De otro lado, el tema de, digamos, el empleador podía pagarle a su trabajador sin trabajar, y eso también se reguló. De igual manera, acuerdo de voluntades para la posibilidad de bajar los salarios superiores a un salario mínimo. Eso también se reguló de una manera fuerte. Las licencias no remuneradas, las vacaciones anticipadas por muchísimos periodos, eso también se colocó. Modificación a las jornadas laborales y concertación del salario, ya lo había hablado. Y para proteger el trabajo se creó el Gobierno Nacional. La señora vicepresidenta estuvo muy atento a esos temas. Todas las ayudas que nosotros hemos colocado el Gobierno Nacional. Primero, un subsidio a la nómina. Se creó el subsidio a la nómina. Hoy el subsidio a la nómina termina en el mes de agosto, o sea, se pagará en el mes de septiembre. Se presentó al Congreso de la República para que se extienda hasta el mes de diciembre. Se creó el subsidio a la prima, lo cual permite entregarle un apoyo a los empresarios, a los empleadores, a cambio de conservar los puestos de trabajo. Sin embargo, todas estas medidas han sido, digamos, insuficientes. ¿Por qué? Porque encontramos con algo que decía también la señora vicepresidenta, la estructura de muchas empresas en Colombia, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, en este momento tan difícil, fueron las que inmediatamente fueron afectadas muy grande, y parte de la pérdida de los empleos formales, porque si miramos bien las estadísticas, los empleos formales a junio fueron cerca de 800.000 empleos, el 60-70% fueron las pequeñas y medianas empresas, lo cual ahora en el proyecto de ley que se está presentando al Congreso de la República va a permitir que esas pequeñas y medianas empresas tengan unos elementos mucho mayores. Ya el Gobierno Nacional lo hizo con el apalancamiento financiero, los créditos y demás, pero ha sido insuficiente. Por eso queremos fortalecer las pequeñas y medianas empresas para conservar el empleo. De otro lado, ayer casualmente, doctora Nancy Patricia y señora vicepresidenta, les cuento, nosotros creamos hace cerca de mes y medio 2 alternativas también para los trabajadores. Miremos acá, una cosa es el contrato de trabajo que es cancelado y en el cual automáticamente nosotros, con la ayuda de las cajas de compensación familiar, ayudamos a 200.000 trabajadores a que reciban un subsidio de desempleo. Pero como se perdieron casi 800.000 puestos de trabajo, tenemos otro déficit por atender. ¿Qué hicimos nosotros también? Estamos creando, y la otra semana arranca la otra ayuda a cerca de 400.000 trabajadores que se les perdieron su contrato de trabajo, con un ingreso solidario a través de las cajas de compensación familiar. Esto es una ayuda enorme, pero también hay un grupo de trabajadores que les suspendieron sus contratos de trabajo, o sea, no les cancelaron sus contratos, siguen vinculados,
pero tuvieron una pérdida de ingresos abril, mayo y junio. Arrancó ayer, doctora Nancy Patricia, el ayuda a esas personas que tienen sus contratos suspendidos con 160.000 pesos mensuales por 3 meses, o sea, 480.000 pesos. Le vamos a llegar a 150.000 personas. Ayer se le giró a 110.000, si no estoy mal, y de esa manera estamos ayudando a nuestros trabajadores. Otra gran ayuda que nosotros hicimos es que pudieran retirar sus cesantías. Y eso ha ayudado muchísimo al ingreso de sus palabras. Con el decreto de emergencia permitió a que se beneficiaran cerca de 300.000 trabajadores. Entonces, el gobierno nacional pues ha usado una política muy grande de apoyo a los trabajadores. Y les cuento otra cosa muy rápidamente. No es solamente las ayudas. El Ministerio de Trabajo, con todas sus direcciones regionales, con todos sus equipos de apoyo a las diferentes quejas y demás, hemos recibido diariamente, les cuento aquí a los colombianos que nos están oyendo, el Ministerio de Trabajo recibía mensualmente unas 10, 15 tutelas. Hoy, a la fecha, en los 4 meses, el Ministerio de Trabajo ha tenido que atender 25.000 tutelas, y en las cuales se involucra las discusiones entre empleador y trabajador, y obviamente el Ministerio de Trabajo ha estado atento a atender ese diálogo social que permita en muchos casos ayudar a conservar el empleo. Les doy un dato. De todas estas intervenciones nuestras, nosotros hemos salvado cerca de 200.000 puestos de trabajo en este diálogo social, diciéndole al empleador, mire las ayudas que tiene usted, mire lo que podemos hacer, y eso se ha logrado. Obviamente hay actividades económicas en las cuales definitivamente no se puede hacer mucho frente a ese tema por la situación que estamos viviendo. Yo quería contarles, adelantándole eso, doctora Nancy Patricia, voy a dejar ahí, si hay algo que haya que complementar, con mucho gusto, pero quiero dejar ahí y decir que el gobierno nacional está muy comprometido en conservar el puesto de trabajo y en la reactivación económica, en la cual lo está liderando nuestra vicepresidenta, en la cual pues ahí vamos a generar más puestos de trabajo. Pero en las actuales circunstancias ha sido bien complejo. Hemos tenido acompañamientos, para terminar, casi me olvida algo muy importante, hemos tenido el acompañamiento internacional de la OIT para todos estos efectos. Por eso estamos creando, en este momento estamos creando nuestra misión de empleo. La misión de empleo va a ser financiada por la banca multilateral y en especial por la propia OIT, acompañándonos en este sentido. Vamos a tener 4 o 5 elementos en los cuales, con la misión de empleo, donde van a estar los trabajadores, los empleadores, pero no ellos como tal discutiendo, no, sino todos los académicos, las personas que entienden qué hay que hacer en ese sentido, quitarle un esquema diferente y conservar una situación nueva, que es simplemente con expertos y con personas académicas y demás, lograr de esa manera. Se van a conformar 5 mesas de trabajo, en la cual la primera parte va a ser la protección social al trabajador, o sea, que se van a crear documentos en ese sentido, la forma en que están hoy determinados los salarios, en ese sentido también va a ser la otra propuesta, cómo va a ser la formación para el trabajo, cómo nos vamos a capacitar. Nosotros hemos venido trabajando en la formación, en la caracterización de los diferentes trabajos y de esa manera dar respuestas muy concretas. De otro lado, vamos a revisar todo el tema laboral, cómo hoy se contrata, qué normas se requieren, qué aspectos regulatorios van a ser necesarios para enfrentar esta pandemia, y de ahí van a salir análisis de reforma, se van a analizar las reformas pasadas, hoy todo lo que existe, y por último vamos a revisar el Estatuto del Trabajo. Entonces yo creo que con eso podemos avanzar y vamos a entregarle insumos para esta misión. Va a tener soluciones, entre comillas, a corto, mediano y largo plazo. Si los expertos consideran que ya deben tomarse medidas, se les presentará al Congreso de la República para avanzar. En eso estamos trabajando, y algo que dijo nuestra vicepresidenta, el tema de la informalidad. Estamos firmando en este momento el decreto que tiene que ver con el piso de protección social. Queremos llegarle a esos trabajadores que hoy ganan menos de un salario mínimo.
el gobierno nacional y la persona que lo está contratando, entre los dos, buscar su seguridad social y empezar la formalidad que tanto se requiere en este momento. Ahora sí, de verdad, termino aquí. Es que este tema uno quisiera seguir hablando, pero el tiempo es muy limitado y de verdad, muchas gracias por la invitación, doctora Nancy Patricia. Gracias, ministro, vicepresidenta, nuestras invitadas. De eso se trata precisamente, mantener un diálogo social activo. A finales del mes de mayo, comienzos de junio, hicimos un ejercicio similar enfocado a las empresas y los derechos humanos. Tuvimos sectores empresariales del país y la comunidad internacional presente también. Terminado ese ejercicio, el presidente Iván Duque nos pidió que retomáramos desde los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, haciendo énfasis en lo que ha plantado el ministro, y es el diálogo social. Y además lo recomienda la OIT también, el diálogo social entre empresas, trabajadores y entre estados, empresarios y trabajadores es fundamental. Vamos a oír a nuestras siguientes invitadas, la doctora María Claudia Camacho, jefa de sección de trabajo y empleo de la OEA, quien nos va a dar una visión sobre el análisis que tiene la OEA en toda la región de cómo las diferentes medidas de COVID o originadas por el COVID-19 van a incidir directamente en mantener el empleo y la calidad del empleo. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias, consejera Nancy Patricia Gutiérrez, por esta invitación. Es verdaderamente un honor compartir esta mesa virtual con usted, con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con el ministro Cabrera, con la doctora María Fernanda Quiñones. Así que, bueno, muchas gracias. La verdad que las medidas que nos comparte tanto la vicepresidenta como el ministro son de alguna forma consistentes con las orientaciones, las recomendaciones de política pública a nivel internacional, y son consistentes con lo que vemos a nivel regional, primero de un esfuerzo por mitigar de manera muy rápida, y hay que reconocer que los gobiernos de la región se movieron muy rápido para enfrentar esta pandemia y responder primero a proteger a los trabajadores en su derecho a la salud primero, que es el objetivo fundamental del confinamiento, a proteger la relación laboral, las empresas, digamos, y el empleo, conscientes de que los despidos no solamente afectan a los trabajadores y a sus familias, sino que van a afectar la posibilidad de una rápida recuperación. Entonces, digamos, este afán de apoyar el tejido empresarial, sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas, que se mencionaba antes, son el grueso de la actividad económica y el grueso del empleo. Y también, digamos, este esfuerzo por proteger los ingresos de poblaciones más vulnerables, de aquellos que se encuentran en la informalidad y, digamos, de otros que tienen que no han visto en una relación formal de trabajo la posibilidad, digamos, de un ingreso permanente. Entonces, creo que también de alguna forma felicitar al gobierno de Colombia, porque un poco dentro de las medidas que estamos analizando, a eso me voy a referir ahora en la OEA, vemos que han tomado un liderazgo importante, por ejemplo, en el tema de teletrabajo. El ministro lo decía, había una legislación, pero rápidamente se ajustaron para hablar de trabajo en casa, trabajo remoto, de flexibilizar un poco eso. En materia de diálogo social, hay ejemplos muy interesantes en materia de ampliación de cobertura de protección social. Entonces, digamos que vemos que están caminando y dando pasos muy sólidos en lo que se entiende deberían ser las medidas de enfrentar esta crisis. Pero claro, hay que dar ahora el siguiente paso, que sé que seguramente en esta conversación vamos a conversarlo, y es cómo vamos hacia la reactivación, ¿no? También entendiendo, al principio de la pandemia pensábamos que primero íbamos a tener medidas de contención y luego salíamos de la pandemia y hablábamos de recuperación económica. Ya vimos que eso no es así, que esas no son fases nítidamente diferenciadas y que lo que vamos a tener es una sobreposición de las dos por un tiempo largo. Entonces, que tenemos que prepararnos desde nuestras instituciones para trabajar en esos dos caminos simultáneamente, continuar con las medidas de contención y hablar de reactivación económica. Yo quería, consejera, referirme un poco al rol de la cooperación internacional en esta pandemia, porque esta pandemia nos ha mostrado muchas cosas y una de esas es la importancia de la cooperación.
Por un lado, la cooperación entre países, porque esta es una crisis sin precedentes, lo mencionaba nuestra vicepresidenta. Es una crisis de oferta, de demanda, es una crisis que empezó por el lado de salud, pero se volvió rápidamente una crisis económica, social. Los impactos son enormes y hay una gran incertidumbre sobre cómo seguir, ¿no? Crisis anteriores nos dan algunos elementos, pero no todos. Y en esa medida poder compartir información, poder compartir experiencias, poder mirar lo que están haciendo otros que van un poco más adelante en el camino, pues es fundamental. Y ahí es donde la OEA se ha, digamos, situado. Desde el principio publicamos un portafolio de respuestas de los ministerios de trabajo al COVID. Ahora también hace, bueno, un tiempo después, hace un par de meses de hecho, una guía con protocolos de reapertura, donde están los protocolos que se están implementando en la Unión Europea, en cada uno de los países, en Singapur, en Nueva Zelanda, etcétera, conscientes de que tenemos una ventaja de alguna forma como región, y es que podemos ver lo que está pasando en otras latitudes que van en un estadio un poco más avanzado de esta pandemia. Y por otro lado, cooperación internacional en términos de financiación para el desarrollo. Todos estos esfuerzos, mantener el empleo, mantener nuestro tejido productivo, mantener los ingresos, apoyar a los más vulnerables, requieren muchos recursos. Y por supuesto, ahí tenemos que contar con el Fondo Monetario Internacional, con la banca multilateral, el BID, el Banco Centroamericano, el Banco de Desarrollo del Caribe. Y también aquí creo que vale la pena hacer este comentario, y es que creo que como país de renta media, Colombia debe pensar en una especie de coalición o de acción concertada, multilateral, con otros países de renta media para poder acceder a asistencia oficial del desarrollo, a la que no estamos pudiendo acceder precisamente porque tenemos esa calificación. Cuando seguimos teniendo muchas vulnerabilidades, seguimos teniendo, digamos que si lo vemos solamente en términos de pobreza, igual los países de renta media en el mundo representan el 60% de la población pobre del mundo. Y tenemos todavía una clase media, si se quiere, muy débil, que ante cualquier choque, y lo vimos con esta pandemia, puede caer debajo de la línea de pobreza. Entonces, creo que vale la pena hablar sobre esa calificación de país de renta media y hacer como una acción consensuada y multilateral. No sé, consejera, cómo manejamos los tiempos. Yo quería referirme como a 3 recomendaciones puntuales de política, pero si quiere lo dejo para una intervención posterior. ¿Qué me dice? Para de todos, obviamente, como decía el ministro Ángel Custodio, el trabajo que ha tenido el gobierno nacional en este tema, tanto en cabeza de la vicepresidenta como del ministro, pues es tan extenso y es una oportunidad también para que el país se entere, aunque todos los días a las 6 de la tarde el presidente Iván Duque tiene el programa, está dando cuenta de la información, de las decisiones que se toman. Nosotros, al mirarlo en conjunto y ya individualizado cada uno de los derechos, entendemos que la tarea ha sido bastante ardua. Vamos a oír a la doctora María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico. No ha habido, vicepresidenta, un programa de estas conversaciones en donde nos salga el tema de la tecnología. Y no solamente desde el teletrabajo, ministro, sino porque es necesario para todo, para educación, en el tema ambiental, en el tema agrícola, en el comercio, siempre. Así es de que, ¿cuáles son esos desafíos, doctora María Fernanda, desde la Cámara de Comercio Electrónico, que tiene además más de 350 empresas vinculadas y que me imagino que también por la pandemia han estado ustedes bastante viviendo unas nuevas medidas y unas nuevas decisiones? Así es, doctora Nancy Patricia, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a la señora vicepresidenta, al ministro Ángel Custodio, con quien hemos trabajado muy de cerca en esta coyuntura, y por supuesto a María Claudia. Pues los retos para el comercio electrónico son todos. Sin duda, la pandemia nos trajo una afortunada situación en términos de poder impulsar el desarrollo del comercio electrónico. El comercio electrónico, cuando inician todas las medidas de aislamiento preventivo, se erige como el armonizador de los intereses en juego, permite mantener abastecidas
a las familias, pero también permite mantener vigentes algunos flujos económicos. Entonces, en el marco de todas estas medidas y de las conversaciones que teníamos con Gobierno Nacional, un poco lo que se permite es que el comercio electrónico se mantenga activo a través, por supuesto, del despliegue de todas las industrias que les son correlativas. Entonces, eso ha sido muy relevante porque ha permitido impulsar toda esta cadena de valor y esta digitalización como una prioridad no solamente para las grandes empresas, sino para la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo estaba el comercio electrónico en el país antes de que iniciara, digamos, este salto a la digitalización un poco impulsado por las necesidades de la coyuntura? El comercio electrónico es un comercio centrado, una práctica centrada apenas en el 8% de la población, impulsado por categorías de bienes generalmente suntuarios, específicamente relacionados con turismo, moda y belleza y con tecnología. También, digamos, con un acceso en la punta de la pirámide. El colombiano promedio que hacía comercio electrónico es el colombiano que gana más o menos 3 veces el salario promedio en Colombia. Entonces, esta situación de la pandemia nos pone ante una necesidad de irrigar las dinámicas de intercambio digital a los diferentes estratos de la población. Y eso nos pone en unos desafíos muy relevantes de superar brechas que se encuentran hoy vigentes en todos los eslabones de la cadena de valor. Empezamos a trabajar temas de conectividad, empezamos a trabajar temas de inclusión financiera, empezamos a trabajar temas relacionados con todo lo que tiene que ver con la madurez de nuestro sistema logístico y algo que es muy importante, el comercio electrónico viene a ser entonces un factor que tiene la capacidad de diversificar nuestra canasta exportadora. Empezamos a tener esa necesidad de ampliar las perspectivas, digamos, de productividad de los diferentes sectores de cara a que podamos generar nichos en el exterior y podamos realmente exportar eso que tenemos en nuestra vocación productiva. Entonces, hoy el gran reto que se nos presenta y que hemos venido revisando desde la industria es cómo hacemos que el comercio electrónico esté más allá de la reacción. Las empresas, la pequeña y mediana empresa se ha planteado la digitalización, por supuesto, como una salida, como una válvula de escape para poder mantener vigentes los intercambios comerciales que la hacen posible, pero lo que queremos es que la digitalización se arraigue en la pequeña y mediana empresa, que se quede como una alternativa y como una fuente adicional de ingresos. Y para eso, pues es indispensable que la pequeña y mediana empresa apropie mecanismos de transformación digital que le permitan atender también las nuevas necesidades del consumidor, porque en un ecosistema, por supuesto que tenemos cambios en las dos puntas. La empresa empieza a planteárselo, pero el consumidor también tiene otra mentalidad. El consumidor ahora es omnicanal, requiere necesariamente poder acceder a diferentes canales para tomar una mejor decisión de consumo. Y así es como hemos venido trabajando desde el gremio en una iniciativa que agrupa a los afiliados que ya tienen una ruta trazada en comercio electrónico, que ya conocen cómo funciona el negocio y que han decidido a través de la Cámara entregar, digamos, unos contenidos y unos beneficios a la pequeña y mediana empresa para poder entregarles esa facilidad de apropiar estos conocimientos de cara a el comercio electrónico y a fundar la reactivación en una apropiación muy responsable y muy completa del comercio electrónico. Hemos generado de la mano de estas empresas, en particular de Google, que nos ha apoyado un programa de transformación digital que se llama yastoyonline.co y que además me llama mucho la atención dejarlo sobre esta mesa de conversación. Tiene un módulo especial que hemos trabajado con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer sobre transformación digital en mujeres. Cuando empezamos a estructurar este programa de transformación digital, no solo veíamos que era necesario entregar contenidos relacionados con el comercio electrónico y con los diferentes modelos de negocio que hay en el comercio electrónico, sino que para mujeres era importante también entregar contenidos específicos relacionados con el empoderamiento. Entonces hemos diseñado un módulo especial que entrega ese tipo de contenidos y que lleva a la mujer y por supuesto a toda la pequeña y mediana empresa a través de una ruta de digitalización y a través de los distintos modelos de negocio de comercio electrónico. En esta crisis nos hemos visto, digamos, enfrentados a veces a planteamientos de comercio electrónico relacionados específicamente, por ejemplo, con una tienda online o con una solución de pagos. El comercio electrónico debe entenderse como una cadena de valor y tiene muchísimas alternativas para la digitalización. Una puede ser, por supuesto, la tienda online, pero está el marketplace, está la venta a través de redes sociales. ¿Cómo convierto esta interacción social que es muy cotidiana para las personas en una transacción y, por tanto, para un ingreso?
Entonces hemos diseñado y creemos que debe abordarse desde esa perspectiva la reactivación empresarial en diferentes rutas que la pequeña y mediana empresa pueda recorrer de la mano de quienes ya tienen una trayectoria en el negocio, para que en función de la escalabilidad que le quieran hacer, de la industria a la que pertenezcan, puedan implementar un modelo de desarrollo de comercio electrónico. Y por supuesto, dentro de estos modelos están las plataformas de economía colaborativa. Las plataformas de economía colaborativa, no solamente en la economía colombiana, sino en la economía en general, pues han venido trayendo, digamos, estos beneficios en términos de generar eficiencias en la utilización de los recursos, en los costos de transacción, en poder proveer, digamos, una conexión muy rápida entre las puntas de la operación de intercambio económico, entre la demanda y la oferta, y en pues todo el despliegue de red que eso implica en términos pues, de aprovechamiento de las sinergias que da el comercio electrónico. Creemos. La segunda parte con todo el tema de reactivación, que precisamente hay un punto que vi dentro del programa de reactivación, y vamos a entrar a ese punto, doctora Marta Lucía, porque el presidente presentó el pasado 20 de julio el programa del nuevo Compromiso por Colombia, que va orientado precisamente al tema de empleo, y es importante que usted nos cuente en qué consiste. Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que el empleo es algo absolutamente esencial para la dignidad del ser humano, porque en realidad aquí estamos hablando de un tema también de derechos humanos, es todo aquello que dignifica a una persona, y por eso en la primera parte yo decía las ayudas, todas las transferencias condicionadas, los apoyos sociales son necesarios, pero no son la solución definitiva. La verdadera solución tiene que venir de la mano de proveer de empleos de calidad a los colombianos y de emprendimientos también de calidad, que sean sostenibles, que sean escalables, que promuevan asociatividad, por ejemplo. Esta es una gran oportunidad la que tiene el país, y por eso el presidente planteó este compromiso por el futuro de Colombia, que tiene 4 componentes. Uno es el compromiso por el empleo. ¿Cuál empleo? Todos los empleos. ¿En qué sector? En todos los sectores tenemos que promover más y mejores empleos. Segundo es el compromiso por los más pobres, y obviamente tenemos que entender que hay muchísima gente en esta sociedad que tiene niveles de pobreza extrema. Entonces todo lo que se desarrolle desde el punto de vista de reactivación tiene también que tener ese componente de incluir a los más pobres y los más vulnerables. En tercer lugar es el crecimiento sostenible. Tenemos que lograr también que esta pandemia nos haga entender que así como un virus por primera vez amenaza a la humanidad entera, sin hacer distinción de países, ni si son ricos o pobres, a todos nos ha amenazado y afectado por igual, también los temas ambientales afectan por igual. Y por esa razón, ahora todos los analistas internacionales coinciden, después de la pandemia, lo que viene es una mayor conciencia sobre todo el tema de sostenibilidad ambiental y requisitos mucho más estrictos. Ese es el tercer componente, el compromiso por el crecimiento sostenible. Y el último es el compromiso por el campo y la paz. Y yo quisiera además hacer énfasis en algo. Muchos de los elementos de esta reactivación económica tienen que ver obviamente con 3 o con 4 de estos componentes. Por ejemplo, el sector agrícola. Nosotros tenemos acá el potencial de convertir a Colombia realmente en una despensa alimentaria, en una despensa de alimentos procesados tanto para los colombianos como para exportar al mercado internacional. Esto quiere decir que el desarrollo del campo hay que hacerlo con una visión también mucho más de valor agregado, cómo desarrollar todas estas cadenas de valor a partir de la producción agrícola. Entonces ahí tenemos un caso donde, por ejemplo, aumentar la producción de cacao, la producción de arroz, la producción de aguacate. El ministro de Agricultura ha trabajado 10 cadenas de la producción agrícola que son estratégicas, que tienen un gran potencial de crecimiento y de ese valor agregado. Entonces eso tiene que ver con el componente del campo, pero también con el componente de crecimiento sostenible, también con el componente de empleo y también con el componente de los más pobres y vulnerables. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Para empatarlo con un tema del ministro Ángel Custodio Cabrera. Nosotros debemos entender que en Colombia la pobreza de las zonas rurales es totalmente inaceptable. Aquí tenemos una oportunidad de que haya más inversión, más crecimiento, pero también tenemos que buscar afanosamente
esa incorporación de los campesinos a un empleo de calidad. Tenemos que buscar la incorporación de los campesinos a emprendimientos de calidad. Es que no olvidemos que la informalidad en Colombia del campo está por encima del 80%. La de las mujeres es cercana al 90%. Entonces esto lo que genera es unas condiciones de pobreza tremendas y me parece, ministro, que en todo este tema de la misión de empleo es muy importante tener en cuenta ejemplos como el caso de Perú, donde ha habido una serie de modificaciones a la legislación laboral justamente para facilitar que se contrate a la gente del campo en unas condiciones más flexibles. ¿Por qué? Porque es que necesitamos que la agricultura industrial, las producciones agrícolas de gran escala puedan generar empleos para los campesinos, pero también sabemos que el trabajo del campo pues tiene sus propias particularidades. La época de cosecha es más intensiva en trabajo, hay épocas en donde baja, entonces eso tiene que generar algún tipo de flexibilidad laboral, que es lo que hizo Perú, y con eso Perú se convirtió realmente en una potencia importante en las exportaciones agroindustriales. Entonces, la reactivación nuestra en este momento incluye aquellos sectores que tienen una altísima capacidad de generación de empleo para los próximos 2 años, de tal manera que por eso hemos dicho, nuestra recuperación va en 2 tiempos, reactivación a 2 años y repotenciación de la economía con miras al 2030. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomemos hoy, lo que está haciendo el ministro de Trabajo, lo que está haciendo Planeación, lo que está haciendo el ministro de Comercio, van a influir en ese aparato productivo que tengamos nosotros y que siga creciendo fuerte de aquí al 2030 en esa convergencia con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero nuestra urgencia en este momento también está concentrada en reactivar el empleo, en lograr que de aquí a finales de nuestro gobierno se hayan recuperado todos esos empleos que se perdieron y tengamos una economía creciendo al 5,5%. Entonces, en esos sectores que son altamente generadores de empleo tenemos todo lo que es el sector de la infraestructura que jalona mano de obra por cantidades. Allí vamos a tener toda la continuidad de las vías 4G, las 5G, que además trabajamos mucho también con usted cuando era ministra del Interior en nuestro famoso pacto bicentenario, que es un pacto muy importante en obras de infraestructura en esos departamentos. Las vías terciarias, que son las vías de las zonas rurales, también todo esto jalona empleos. Ahí hay un paquete de inversiones muy importante para los próximos 2 años. Esto es inversión público y privada, porque las concesiones 4 y 5G, sobre todo, inversión privada. Y además de esto, el sector de la vivienda de interés social y no social. Esto va a servir para 200,000 viviendas. Entonces ahí tenemos realmente en estos 2 sectores un componente muy importante para generar una cantidad de empleo significativa. Y por otro lado, pues esto que mencioné ya, agricultura, algo en minería, de tal manera que esperamos que con estos sectores en 2 años hayamos generado por lo menos 2 millones de empleos. Pero estamos trabajando, y ahí está también muy activa la doctora María Fernanda, en revisar todos nuestros pactos por el crecimiento que habíamos hecho hace 1 año, y allí ya estamos mirando sector por sector de la industria, las manufacturas, los servicios, todo lo que es agricultura y agroindustria, es decir, alimentos procesados, la minería y todos sus derivados. ¿Para qué? Para que cada uno de estos subsectores, repito, se reactive en el corto plazo, pero que los dejemos de verdad muy potentes y continúe el crecimiento ya después de que nos hayamos ido nosotros del gobierno. Eso es. Gracias, vicepresidenta. Bueno, ministro, usted dice que hay una serie de mesas en las cuales está presente la OIT. En el comienzo de este ciclo de conversaciones tuvimos presencia de la OIT y realmente con una concepción muy, diría yo que muy consciente de las realidades que acaba de presentar la vicepresidenta, y es la necesidad de también mirar el trabajo de forma sectorial. Pero yo le quiero pedir algo desde la Consejería de Derechos Humanos, aprovechando nuestra conversación, y es que hay un programa especial que es Empresas y Derechos Humanos, que busca justamente, que tiene unos principios rectores que vienen desde Naciones Unidas y que buscan mitigar aquellos efectos negativos que se pueden presentar en algunas actividades empresariales
y que es importante que el país lo incorpore, obviamente que tiene que ver también con el trabajo digno o trabajo decente que tanto se ha impulsado. Entonces, ministro, esa agenda que usted tuvo que cambiar en medio de la pandemia, nos contó toda la situación extraordinaria y las medidas extraordinarias, pero en el mediano y largo plazo, esas reformas van a requerirse para cumplir los propósitos de reactivación y de repotenciación que ha presentado la vicepresidenta. Compártanos cuál es la visión suya en ese sentido. Ya, se me olvida activar el micrófono. Bueno, digamos, complementando lo de la señora vicepresidenta, efectivamente el gobierno nacional tiene que trabajar en muchos factores regulatorios. Y por eso el tema de la misión de empleo, su prioridad tiene que ver en un aspecto que hablaba nuestra vicepresidenta, el campo colombiano. El campo colombiano, el sector agrícola nos ha pedido que digamos que dentro de las 4 o 5 mesas que tenemos, una de las mesas hay que incluir la parte agrícola, todo el campo colombiano, para dar una respuesta a corto plazo de qué se puede proponer. Esa es la prioridad que nosotros tenemos ahora. Me han comentado mucho efectivamente la experiencia peruana, aparte del Brasil, cómo se comporta el tema de cosechas, cómo se comporta esa relación entre empleador y campesino, cómo se garantizan las cosechas, cómo se garantiza de una u otra manera el ingreso de los trabajadores. Eso es lo que nosotros queremos arrancar, vamos en esa misma línea y nosotros parte de esa situación, ahí estamos. Entonces la parte regulatoria definitivamente por efectos políticos, doctora Nancy Patricia, queremos que nuestros expertos sean los que nos digan para dónde vamos y de esa manera el gobierno nacional puede utilizar esos insumos y presentarlo al Congreso de la República. Pero sin duda alguna todo está, digamos, de alguna manera ahí está sobre el tapete y arrancaremos en ese sentido. 2 cosas quiero agregar ahí. El Ministerio de Trabajo tiene parte de sus obligaciones es implementar todo lo que tiene que ver con incentivos tributarios. Esto significa empresas de economía naranja, que el compromiso de su exención tributaria es para generar empleo. Nosotros estamos ya certificando esa situación. De igual manera, las últimas normas que se han aprobado, que tienen que ver con el empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años, en el sentido de tener una exención tributaria a las empresas que los contraten. Ayer, doctora María Fernanda, todo un grupo de Teleperformance ampliaron 10.000 puestos de trabajo para jóvenes en el tema virtual, en el tema de plataformas digitales, y ahí utilizaron la figura de estas exenciones tributarias, de estos descuentos tributarios que permite contratar a estos jóvenes. De igual manera, tenemos que implementar a aquellas personas mayores de 57 años que las empresas los contraten y demás, también con un incentivo tributario. Entonces vamos a implementar todo lo que tiene que ver con incentivos tributarios para impulsar el empleo en Colombia. Y efectivamente seguiremos atentos a nuevas formas que tienen que ver con, digamos, todo lo que tiene que ver con contrataciones nuevas y demás. Y la cualificación, el Sistema Nacional de Cualificaciones, lo estamos implementando, cual permite decirle a los jóvenes, a las nuevas formas de trabajo, oiga, mire, aquí está usted capacitado, aquí está usted formado, y de esa manera avanzaremos. Esos son los retos que tiene el Ministerio de Trabajo ya en este momento para seguir impulsando de una manera a corto plazo. Y a largo plazo, las grandes reformas estructurales que venían desde el año pasado, es que no se nos olvide, en enero y febrero la tasa de desempleo arrancó en 2 dígitos, pero el crecimiento económico de Colombia era altísimo, más del 3.5, más del 4%. O sea, el fenómeno del desempleo era un tema estructural antes de la pandemia, que se agudizó con la pandemia, es otra cosa, y nos generó otras formas de ver el desempleo. Y esa es la tarea que estamos haciendo en este momento, y por eso todo lo que está escrito en el plan de desarrollo lo tenemos que implementar, porque de alguna manera se visualizó lo que teníamos que hacer. Eso te comento, doctora Nancy Patricia. Gracias, ministro.
Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para dos preguntas que nos mandan aquí para la doctora Camacho de la OEA. ¿Qué políticas o medidas en materia de empleo pueden fomentar recuperación basada en cooperación internacional? Claudia. Gracias. Yo creo que primero permítame hacer solo un comentario, y es que digamos que a nivel de comunidad internacional el llamado es a que lo que hagamos ahorita permita que salgamos de esta crisis mejor de lo que entramos. Y en esa medida, las medidas no solo pensarlas en cómo enfrentamos los efectos, sino cómo corregimos debilidades estructurales que venimos cargando desde hace mucho tiempo. En los temas de empleo, en los temas de calificación, eso es central. Es central pensar en estrategias de desarrollo económico, en reconversión productiva, en cómo queremos vernos como país, cómo apalancarnos en la cooperación internacional, digamos, hacia esa visión, qué ajustes tenemos que hacer en nuestros sistemas de formación y educación para garantizar que caminen acorde con esa agenda. Y ahí también, digamos, un llamado desde la cooperación a fortalecer la integración regional. También esta pandemia nos está mostrando que el mundo se va a manejar en bloques regionales. Se están repensando las cadenas de suministro. Tenemos que apostarle a una integración productiva y a una integración comercial en la región. Y creo que eso es parte de lo que la cooperación y la solidaridad a nivel internacional tiene para ofrecer y para sustentar un mayor crecimiento de las economías de toda la región. Gracias, doctora María Claudia. Aquí hay una pregunta que viene dirigida a la doctora María Fernanda Quiñones, y es cómo ha organizado el trabajo en casa, las plataformas de comercio electrónico, siendo la nueva realidad que seguramente se mantendrá hacia el futuro, como por ejemplo horarios, y que la gente pueda tener también posibilidades de descanso. Bueno, eso lo hemos discutido, digamos, en el marco incluso del Consejo Asesor de Vía Digital que trabajamos con la Presidencia de la República. Un poco lo que comentaba el doctor Ángel Custodio es cómo se empiezan a valorar esas nuevas formas de trabajo en casa y cómo se implementan medidas para que efectivamente haya garantía de que existan límites entre el trabajo y la vida pues, de casa que van a tener las personas. Y se han hecho diferentes tipos de propuestas que se han venido trabajando de cara a que se pueda reglamentar, como muy expresamente lo explicó el ministro de Trabajo. Desde las plataformas de comercio electrónico, pues por supuesto que como desde todas las empresas se ha promovido un respeto pues por las medidas de distancia social y lo que ha implicado en términos de trabajo en casa, así como todo un debate que se ha venido haciendo sobre estas nuevas modalidades de trabajo enmarcadas dentro del ámbito de la economía digital, que es un poco lo que tiene que ver con el tema de la protección social relacionada con las empresas de economía colaborativa que han traído a este momento, digamos, de crisis y que como lo hemos venido conversando, estaban ya desde antes aportando en ese sentido a las dinámicas pues, de desempleo que venía teniendo el país. Las plataformas de economía colaborativa pues entregan esas posibilidades de generación de ingresos a una población que o requiere, digamos, una flexibilidad en términos de horarios para poder trabajar o que no tenía alternativas diferentes a lo que ellas ofrecen, como por ejemplo, pues todo el choque migratorio que se ayuda a soportar a través de estas nuevas modalidades de generación de ingresos. Eso es como así en un paneo lo que puedo decirte que desde la industria del comercio electrónico se ha venido trabajando en términos de trabajo digital y de nuevas modalidades de generación de ingresos. Gracias, doctora María Fernanda. Ministro, usted que habló de diálogo social, ¿cómo involucrar a los sectores tradicionales, por ejemplo, a los sectores sindicales tradicionales en toda esta nueva onda y desafíos que traen las reformas? Bueno, básicamente, digamos, por ley, por norma, existe la mesa de concertación laboral, y en la cual pues está compuesta por todos los empleadores y obviamente las centrales obreras donde se representan todos los trabajadores. Con la mesa de empleo, con la misión de empleo, ahí están representados
los empleadores y las centrales obreras. Y obviamente, como lo decía al comienzo de esta charla, la OIT. Entonces, todos ellos aportan sus expertos, los empleadores también colocan sus expertos y ahí va a haber el diálogo social que estamos reclamando y sobre todo las soluciones lo más pronto posible. Gracias, ministro. Bueno, vicepresidenta, despídanos este conversatorio tan interesante y sobre todo tan importante para el futuro de Colombia. Pues bueno, creo que como lo han dicho tantas en el mundo entero y lo hemos dicho acá todos, hay que convertir esta pandemia en una oportunidad, ser capaces de repensar muchísimos de nuestros esquemas productivos, también de nuestros marcos normativos, entender que la gente que está por fuera del sistema de verdad necesita que haya una oportunidad para ellos dentro del sistema productivo. Creo que mucho de esto viene de la mano con esa flexibilidad en materia laboral, pero también con un deseo verdaderamente comprometido de toda la sociedad por incluirlos. Yo creo que hay un tema que es realmente muy interesante, que también lo maneja el ministro y lo mencionaba también María Fernanda. Ahora estamos hablando de las plataformas y la economía, de toda esta participación, la economía colaborativa, pero es que desde hace muchos años hemos tenido, por ejemplo, una economía de asociatividad, la economía solidaria, y con el ministro hablábamos aquí, hay que ver cómo somos capaces de estructurar cooperativas modernas que tengan un concepto empresarial como sucede en España. El sector rural sin duda debe ser una prioridad, porque si el campo progresa en un país como Colombia, con esta capacidad enorme que tenemos de producir alimentos, si hay progreso en el campo, va a haber progreso en toda la sociedad. Yo creo que hay que ser capaces de innovar, romper esquemas y entender que los que están adentro del sistema tenemos toda la obligación de incluir a los que están afuera. Por eso estoy tan convencida de este compromiso por el futuro de Colombia, como lo planteó el presidente el 20 de julio. Gracias, vicepresidenta. Bueno, hemos llegado al final. Los esperamos el próximo martes con otro derecho fundamental para la gente en Colombia y seguiremos hablando de diálogo social y de las posibilidades de reactivar nuestro país. Buena tarde para todos.